Dios los bendiga, hermanos, que la paz de Dios esté con todos ustedes. Vamos a estudiar la palabra. El mensaje a Sardis, a la iglesia de Sardis. Apocalipsis 3 del 1 al 6. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Sardis, Sardis. Y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El mensaje es a una iglesia, ¿verdad? No es para el mundo, es a la iglesia. En esta iglesia dice que él conoce las obras. ¿Cuál obra? De que dice de que tiene nombre y vive, pero él dice: estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Hay cosas que tienen que morir. En el bautismo nosotros morimos a nuestro yo, a lo que nosotros queremos, a lo que nosotros deseamos en cuanto a la carne. Entonces, son muchas cosas a las que tenemos que morir. En general, nosotros tenemos que tener la mirada en el Señor. Pero cuando decimos que morimos a nuestro yo, en realidad es para no pecar, ¿verdad? Y tiene que ver también con tener nuestra esperanza, sobre todo tener nuestra esperanza en el Señor. Si ustedes se fijan, el Señor está hablando, también habla de su segunda venida. Eso es para el tiempo esto es para el tiempo de persecución, para el tiempo de angustia. Hay que entender que los tiempos en una en una en una era, en una generación, hay una generación que es mala, que es cuando viene la ira de Dios. En esta generación está la gran tribulación hacia los cristianos, y después de la gran tribulación está la ira de Dios. Son dos cosas diferentes. O sea, hay castigo, hay persecución contra el pueblo de Dios, uh, y hay castigo para el que no recibió al Señor, y por lo tanto el que no lo recibe, pues ¿qué hace? Lo persigue. Entonces la ira de Dios no es contra la iglesia, la ira de Dios es para todo o se puede decir que para la iglesia rebelde, ¿verdad? La misma palabra lo dice. Entonces esto es para la iglesia, no es para el mundo. Dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Si nosotros meditamos sobre eso, no
no está dando fruto la persona, no ha muerto a las cosas del mundo. Y yo voy a compartir aquí unos versículos, en realidad, qué es lo que tiene que hacer uno. Y tiene que ver con el amor, tiene que ver con la ley, pero el Señor no lo pone, ya no nos dice, ok, no matarás, no fornicarás, no mentirás, no levantarás falsos testimonios. El Señor nos dice, ama, ama a tu prójimo, pero es lo mismo, ¿verdad? Vamos ahorita regreso otra vez a los versículos de aquí de Apocalipsis. El Mateo 26:41 dice, velad. Aquí habla de que hay que estar velando. Dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Estás recibiendo la palabra. Dice, y guárdalo. Y arrepiéntete. Hay algo, perdón, hay algo que todavía está en esa persona que pues no se ha arrepentido, que está haciendo mal, no está creyendo. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. ¿Por qué las personas son dignas? No somos salvos por las obras, somos salvos por la fe. Entonces tiene que ver, si hay persecución, vamos a decir, si hay persecución contra mí, es necesario que yo esté despierto para poder dar fruto en gozo, en paz, en paciencia, porque viene la persecución contra mí, y como soy perseguido, persiguiendo a mí, a mi familia, y debe de haber amor en mí para perdonar, aun si nos quitan la vida, no nada más a mí, a mi familia. Es por eso que tenemos que estar en espíritu, para poder perdonar, así como Jesús perdonó a los que lo mataron. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él nos está enseñando qué es lo que tenemos que hacer. Él dice que Él nos libra, pero tenemos que tener en cuenta, esta parte no es bien entendida. En el bautismo tú mueres a tu yo. Ya no te importa lo que le pase a la carne. O sea, ahorita se los voy a leer. Déjenme avanzar aquí. En Mateo 26:41 dice, velad y orad, para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. O sea que tenemos que estar en espíritu, en la prueba, en la persecución. Así como ahorita tienen que estar en oración, y nosotros con ellos, porque son iglesia, los que están persiguiendo ahorita en Irán, en Irak, en Siria, en Egipto, en Nigeria, en Sudán, en Yemen, en Arabia Saudita, ahí no dejan, ahí reina el Islam. Pero como traen trabajadores de otros lugares, muchos de esos trabajadores son cristianos. Entonces, algunos de ellos los están matando, ¿verdad? Por su fe. Entonces hay persecución, a pesar de que ahí no está prohibido que se predique otra cosa que no sea el Islam, ¿verdad? Entonces, ¿cómo estamos despiertos orando, orando, ¿verdad? Para mantener esa comunión con el Señor, porque la carne es débil. Si nosotros dejamos de orar y de alimentarnos de la palabra, van a matar a uno de mis hijos, y la carne que dice, no, primero te llevo yo a ti antes de que, y no. Si estamos en espíritu, entonces estamos dando fruto en espíritu, eso es con la ayuda de Dios. Entonces ya con la ayuda de Dios nosotros tenemos esa paz, porque tenemos esa fe en Él,
¿verdad? De que en realidad esa es la transición para estar eventualmente con Él. Y ya tenemos que dejar esta carne, la carne tiene que morir. Marcos 13:31, velad pues, Jesús hablando, porque no saben cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Marcos 13:37. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, es para todos. Velad, velad. Lucas 21:36. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces, uh, yo la otra vez mencionaba, está la persecución. Ahorita, los que están velando, vamos a decir en aquellos lugares, Dios los está guardando. Dios los está guardando. Entonces, aunque algunos de ellos mueren, pero aún así Dios los está guardando. El hecho de que una persona muera no quiere decir que Dios no lo está ayudando, no. Aquí está hablando del hecho de que te guarde, aún de que tus ojos miren cosas que, que por la debilidad de la carne es obvio. O sea, ¿a quién le va a gustar que mirar cuando matan a tu familia o que violen a las mujeres, independientemente si sean tu familia o no? ¿A quién le agrada eso? Entonces, es necesario estar despierto, pero siempre haciendo la voluntad de Dios. Y fíjense lo que dice Pablo ahorita. Vamos a Efesios 6:18, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica, por todos los santos. En Lucas 12:35-40 dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. ¿Cuál es la lámpara? La palabra de Dios, ¿verdad? Está en Salmos. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ciñará y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero saber esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. En Mateo 24, del 8 al 13, dice, y todo esto será principios de dolores. Los entregarán a tribulación, los matarán, y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. ¿Qué pasa ahorita? Está pasando ya, dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahí está. Eso tiene que ver con el fruto del amor. Amar a Dios y amar a tu hermano, a nuestro hermano. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Salvo de qué? De la ira de Dios. Salvo de la ira de Dios. En Mateo 24:42, ahí mismo, en el mismo capítulo, dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora
ha de venir vuestro Señor. En Romanos 12, del 9 al 21, Pablo escribiéndole a los romanos dice, el amor, este también es en relación a otro capítulo en relación al amor. El amor sea sin fingimiento, que no sea fingido. Fíjense, mucha gente, todos lo hacemos, todos pecamos en eso, pero es necesario que nosotros vayamos creciendo, ¿verdad? Dios nos va ayudando, son unos en un nivel, otros en otro, pero Dios no nos llama a que nos toleremos. No dice tolera a tu hermano o a tu hermana, dice ama, ama. De hecho, yo una vez estaba meditando y yo empecé a meditar, estoy amando a mi hermano, a mi hermana, y me fijé que yo estaba tolerando a una persona y yo digo, wow, a esa persona no la estoy amando, la estoy tolerando. Así como cuando, vamos a decir, llegas a una persona que te aborrece, tú sientes que te aborrece la persona porque a veces hasta con la pura mirada te comen, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiende la carne a hacer? ¿Verdad? Y no, Dios nos llama a amar a las personas, no dice tolerarás a tu prójimo, ¿verdad? Entonces uno por no llevar la contraria, ¿verdad? ¿Cómo está? Dios le bendiga. Pero eso es hipocresía. Eso es hipocresía, eso no es amor. El amor es, ok, entonces yo lo digo esto no para gloriarse uno, sino de que siempre tiene uno que estar en eso. Y digo, wow, no estoy amando a esta persona, ¿verdad? Entonces, busco así como otro ángulo de buscar y no mirar lo que esa persona siente hacia mí, simplemente miro a Jesús en esa persona. ¿Cómo trataría yo a esta persona si fuera Jesús? Entonces ya cuando lo miras de otro ángulo, cambia tu perspectiva. ¿Verdad? Entonces ya puedes ir con amor, sin fingimiento, y decirle, ¿cómo está? Dios le bendiga. O sea, ya honestamente, o sea, de tu corazón, porque eso es lo que nos pide el Señor. ¿Verdad? Entonces, el Señor nos enseña, el Señor nos enseña. Aquí lo dice Pablo. De hecho, cuando yo leí este capítulo, porque estaba haciendo yo un estudio en relación al amor, ya lo había hecho. Este capítulo no lo había puesto, ¿verdad? El amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gócense con los que se gozan, y si alguien llora porque está sufriendo, qué sé yo, porque alguna enfermedad o algo, dice llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándose con los humildes. No sean sabios en vuestra propia opinión, no paguen a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No se venguen ustedes mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo
tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y sigue en Romanos 13, de 9 en adelante, también tiene que ver con el amor. Dice, porque Romanos 13, del 9 al 10, 9 y 10, dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo amo a mi hermano, a mi hermana? No adulterando, el no estar mirando a una mujer de mi hermano, en mi caso yo soy varón, ¿verdad? De hecho no da nada más no mirar a la hermana, la esposa del varón, sino en general, porque yo ya soy casado. No puedo mirar a una mujer para enamorarla, porque yo ya soy casado otra vez. No matarás. No está hablando solamente de matar físicamente, sino matar en la fe. En la fe. A mucho se hace eso cuando se anda predicando. A veces cuando se anda predicando, tiende uno más a matar a la gente, condenando a la gente, que salvando a la gente. Entonces Jesús vino a dar su vida por todos, no vino a condenar. El trabajo, ¿quién está condenando a la gente? Satanás. ¿Y a quién usa Satanás para seguir condenando a la gente? A muchas personas, y muchos de esos son evangelistas. Yo lo anduve haciendo, ¿verdad? Pero el Señor nos va enseñando. Entonces, es necesario de compartir las buenas nuevas. Si la persona no está lista, pues no está lista, ¿verdad? No robarás. Cuando yo no robo, estoy practicando el amor. No dirás falso testimonio. Si yo no doy falso testimonio contra alguna persona, estoy amando. Fíjate, no codiciarás. El codiciar algo es no amar. No estás amando. En este caso no estás amando ni a tu prójimo ni a Dios. Aquí está, mira, solito lo dice. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si codicias, no estás amando. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. En Gálatas 5:14 también dice el cumplimiento, cuando amas a tu prójimo, el amar a tu prójimo es el cumplimiento de toda la ley. Nada más que ahí lo está diciendo Pablo a los Gálatas, a una iglesia que ya recibió el Espíritu Santo. Una persona que ya está siendo conducida por el Espíritu Santo. Por eso no menciona el mandamiento de amar a Dios. Obviamente, si estás amando a tu prójimo, lo estás haciendo por amor a Dios, estás cumpliendo toda la ley. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 8, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. No sufrirán
la sana doctrina. ¿Por qué dice Pablo no sufrirán? Porque la gente no quiere morir, no muere a su yo, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Hermano, no es bueno, usted está en adulterio. No, hermano, eso no es pecado. Mira, aquí dice el Señor que no sufren la sana doctrina. ¿Por qué? Entonces se amontonan maestros. No. Hermano, está permitido, mire, o sea, aquella persona trataba mal a la hermana, la golpeaba, le daba duro, la pateaba. ¿Quién va a vivir con una persona así? ¿Verdad? Dios no quiere que sufra. Entonces es necesario ella que se divorcie y que se vuelva a casar. Eso no está en las escrituras. Pero ¿por qué lo dice? Porque él también hizo lo mismo. ¿Verdad? ¿Cuántos pastores no hay que se divorcian y se vuelven a casar? Entonces de alguna forma lo hacen para justificarse ellos mismos. No lo digo yo para condenarlo, lo dice la palabra. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Hermano, Dios quiere que sea rico, hombre, no sea tonto. Todo esto Dios nos lo da, es de Dios. Dios quiere que tenga. Si usted visualiza un carro, un Lamborghini, un Ferrari, a Dios se lo da. Si usted quiere un barco, Dios se lo da. ¿Por qué se amontan maestros? Dice, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Escucha a Joel Osteen. Oh, hermano, ya está juzgando. No, es necesario. Pablo da nombres, ¿verdad? Cuídate de tal persona y de tal persona, porque me hicieron mucho dar. ¿Por qué? Porque decían, no, Pablo está mal, Pablo está mal. Eso no es así como nomás vamos a ser salvos, nomás por fe, por creer. No, se tienen que circuncidar, se tienen que hacer todo esto, y tienes que hacer esto, y o sea, siempre dice, ¿para qué? Para gloriarse ellos, ¿verdad? Entonces, Pablo da nombres. Entonces yo te digo, escucha a Joel Osteen y tú vas a ver, esto ya está pasando. Pero eso quiere decir que la segunda venida de nuestro Señor está cerca. Entonces, si está cerca, es necesario que estemos velando. Dice, y apartarán del oído y se volverán a las fábulas, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. ¿Te fijas cómo Pablo, o sea, dice, yo ya estoy para ser sacrificado? Así como Jesús fue crucificado, es necesario, o sea, todos vamos a morir, ¿verdad? Pero Pablo tiene esa paz. En otra carta dice, pues dice, yo quisiera quedar aquí para seguir con ustedes. Dice, pero también quiero estar con el Señor. Dice, ya no sé qué quiero, o sea, esto es bueno y también esto. Pablo no está preocupado porque le van a cortar la cabeza. Lo mataron, ¿verdad? Pero él no está hablando, fíjate. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿En cuál día? En su venida. O sea, en la ira de Dios, hay castigo, para los que lo abandonaron.
para los que lo dejaron. Obviamente hay castigo para el que no lo recibió, ¿verdad? Eso es obvio. Pero a la iglesia que lo recibió y regresó al mundo, hay castigo. Entonces, parte de la ira de Dios, ¿qué es? Estar fuera de Él esos 1000 años con el Señor. Por eso dicen, llegan unos y dicen, Señor, ábreme, ábreme. No los conozco. Señor, no anduvimos expulsando demonios, no estuvimos. Apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Qué dice Juan 3:19? Y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Fíjate, vamos a meditar un poquito más sobre eso. Jesús vino para darnos vida. Jesús vino para sacarnos de la esclavitud del pecado. Y Jesús vino para mostrar su gloria. Nosotros fuimos hechos para la gloria de Dios. Todo es para la gloria de Dios. Todo es para la obra de Dios. De hecho, tengo un estudio en relación a la gloria de Dios. Entonces, en cuanto al amor, Dios, ahorita estaba hablando, ya me perdí, les estaba diciendo que meditáramos un poquito en relación al amor. Bendito Padre, ya se me olvidó. Bueno, en relación a la condenación. Cuando peca Adán y Eva, son expulsados del paraíso, ya no están en el paraíso, ¿verdad? Es por eso que nosotros nacemos, vamos creciendo, ¿verdad? Y ya desde empieza uno a pecar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está en uno, está en la carne. Entonces es necesario que uno vuelva a nacer de nuevo, ¿verdad? Entonces Jesús vino a deshacer las obras de Satanás. ¿Cuáles obras de Satanás? Las que nosotros hacemos desde que empezamos a crecer, ya andamos haciendo las obras de Satanás. Y somos esclavos del pecado, ¿verdad? Especialmente comenzando desde la juventud. Entonces, dice Jesús, dice Juan en 3:16, porque tanto amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y fíjate, le seguimos leyendo, porque Dios no vino a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Y luego dice, y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Ya está condenado el mundo. Entonces, ¿cuál es la condenación? Que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Te lo voy a decir porque sus obras eran malas. Te lo voy a decir de otro modo. Tú, como ejemplo, tú, o yo, ¿verdad? Como tú lo quieras mirar. Eres esclavo del pecado en el mundo. Andas en el mundo, eres esclavo de por lo menos de un pecado. ¿Verdad? Puede ser la mentira, puede ser la lujuria, puede ser el andar siempre hablando mal del prójimo, condenando, qué sé yo. Pero eres esclavo de por lo menos un pecado cuando andabas en el mundo. Entonces te presentan el Evangelio, te llegan las buenas nuevas. Mira, el Señor te habla y te ama, ¿verdad? Y te llama para que lo sigas, ¿verdad? Entonces tú eres quebrantado o quebrantada y reconoces al Señor. Ay, Señor, tantas veces que lo escuché y yo no lo... Perdóneme, Señor, perdóneme,
por andar en el pecado, por ser pecador. Perdóneme porque soy esclavo del pecado, perdóneme. Yo creo que usted es el Hijo de Dios y entiendo que usted vino a deshacer, a sacarme de la esclavitud. Padre, ayúdeme. Yo ya no quiero pecar, ya no quiero pecar. Quiero hacer su voluntad. ¿Verdad? Entonces ya el Espíritu, la palabra te confronta, ¿verdad? Entonces está el caminar, te dice, ok hermano, ok mijo, tienes una mujer que no es tuya, es de tu prójimo. Señor, pero usted sabe que no, es necesario que regreses esa mujer a su esposo. No puedes estar con ella, o no puedes estar con ese hombre, o puede ser la palabra te confronta a ya no mientas. Tú dices, ok, no, pues ya no miento, está bien. Ah, debes de anhelarme a mí y no al mundo. Ay, Señor, pero ¿qué tiene de malo? Una casita nueva, qué sé yo. ¿Verdad? Y el Señor te habla. Entonces te tienes que despojar. Entonces ya viene alguien y te dice, no, hermano, no. Dios quiere que tenga lo que usted sueña, todo lo que usted quiere. Sí, ¿verdad? Dios es bueno. Entonces ahí ya estás peleando con el Señor. No es contra la persona que te lo dijo. El Señor te exhorta, te lo puede decir Él mismo. No necesitas que nadie te exhorte. El Espíritu mismo te dice que es pecado. Te lo dice. Entonces tú dices, no, pues no. Ahí si el Señor quiere, no, o sea, uno elige, ¿verdad? En Deuteronomio cuando se les da la ley, dice, ahí están dos caminos, escoge tú. Él ya te dio, les da la ley. Ahora te da la gracia, te da el Espíritu, para que el Espíritu te guíe. Entonces el Espíritu te dice, hijito mío, es necesario perdonar. Está bien, Padre, yo perdono. Ok. Es necesario que ames a tu prójimo. Está bien, Padre, ¿verdad? Entonces viene, vamos a decir, tal vez lo que yo más miro, a lo que la gente se resiste es hacia las cosas de este mundo que es en cuanto a dinero o en cuanto a una persona, ya sea un hombre o una mujer. ¿Verdad? Es bien difícil para la gente aceptar eso. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente lo hace. Entonces, Dios te dice, ok, no puedes estar con esa mujer, porque esa mujer es casada. El hecho de que no está con su esposo no quiere decir que no, eso es así. Entonces tú decides más estar con la mujer o con el hombre que con el Señor. Entonces ahí está, ahí se cumple donde dice, y esta es la condenación. Jesús viene a desatar las obras de Satanás, pero tú eres partícipe de eso. Hijo mío, yo te saco, yo te ayudo. Quiero tu voluntad. Ok, Padre, está bien. Ayúdeme. ¿Cómo le hago? ¿Qué debo de hacer? Entonces ya el Señor te enseña, te ayuda para que tú regreses a esa persona o que dejes a esa persona que no te pertenece. ¿Verdad? Entonces dice, y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Cuál es la tiniebla? Un hombre, una mujer, un carro, una casa, un trabajo. No que esté mal que tú tengas a tu esposo o a tu esposa o que tengas un trabajo. No. Tú tienes que estar contento con lo. Y de hecho voy a hacer un video en eso porque siempre estoy mencionando esto, pero
Yo a veces hablo y no tengo en cuenta de que a veces piensan de que a lo mejor, no, pues de qué vamos a vivir. Entonces, yo estoy hablando cuando no estás contento con lo que tienes. Si tú tienes un trabajito que te da dinerito, tú tienes que estar contento con eso. Si el Señor te quiere que tengas más, ¿verdad? El Señor te da un trabajo donde puedas ganar más, tal vez para que compartas, qué sé yo. Pero una cosa es que te lo dé el Señor y otra cosa es que tú lo anheles y que tú andes viendo, ay Señor, yo trabajo aquí, le echo ganas y aquel, pues yo no sé si sea mala palabra, aquel mendigo a, supervisor es regacho, y él todo. Eso es pecado. No estás amando a ese supervisor y entonces por la codicia, o sea, no por todo. ¿De dónde viene? Porque no estás contento con lo que tienes. Y Pablo lo menciona ahí en Primera de Corintios, en el capítulo 10, en la primera parte, ahí está. Estás renegando contra Dios. Entonces, en todo caso, es falta de fe. Por eso yo les digo, no le pidas dinero al Señor, pídele fe. Cuando le pides fe, el Señor te ayuda para que con lo que tienes estés bien. Si Él te quiere dar más, pues que te lo dé, ¿verdad? O sea, eso no es pecado. El pecado es lo que sale de tu corazón. Ese es el pecado. Si son, si son cosas en donde se le ofende a Dios, son de Satanás. O son de Dios o son de Satanás, ¿verdad? Entonces, ah, es necesario que anhelemos seguir al Señor y Él es el que nos ayuda. No es la carne de nosotros, no es porque yo me propongo, yo tengo una firmeza, el Espíritu te la da. ¿Por qué tú no puedes? Porque todo es para la gloria de Dios. Entonces tú tratas y no puedes. Y te quebranta el Señor. Dice, yo, Padre, no puedo. Pues claro que no, Jesús lo dijo, nada puedes hacer sin mí. Entonces usted me ayuda. Pues ayúdeme, Padre. Entonces ya una vez que te das cuenta que no puedes, Padre, ya entendí, no puedo yo solo. No puedo. Ayúdame. De repente, un día dices, wow, ya no me molesta esto. Ya amo a esta persona. Puedo amar a esta persona que antes yo le tenía odio, la amo, de verdad la amo. Padre mío, tenga piedad de esta misericordia. Sálvela, Señor, sálvela, porque no es la persona, es Satanás que lo tiene. Ayúdelo, Padre, ayúdela, Padre Santo, Señor. Te sale del corazón, porque entonces ahí te digas que no es uno, es Dios. Es el Señor el que hace todo. Entonces Él solamente quiere tu voluntad, pero también quiere que entiendas que no eres tú. Si el Señor te dice, ve y haz esto, entonces yo vengo, ¿sabes qué? El Señor me mandó a evangelizar, soy siervo de Dios, cuatitos, y vengo acá presumido. Dice el Señor, cuando hagas lo que te dije, ese sí lo hace uno, ¿verdad? Porque hay unas personas que dice Jesús, ¿por qué me dices Señor, Señor y no haces lo que te digo? ¡Auch! Cuando hagas lo que te dijes, di, siervo inútil soy. Soy un siervo inútil. ¿De qué me voy a gloriar? ¿De qué me voy a gloriar? Porque Satanás viene, te desanima, te quita sobre todo, ese querer andar haciendo la obra del Señor. Dios permite, te desanima y tú dices, Señor, ¿por qué no puedo? Porque te estás engrandeciendo tú, te estás vanagloriando tú. Yo sí amo a mi hermano, yo sí hago esto, tú no, ¿verdad? No decimos tú no, pero de alguna forma lo estamos diciendo. Hey, pecador, ¿por qué andas con la mujer eso es adulterio? Yo no. Entonces, eso es vanidad. Es por eso que es necesario predicar el amor. Cuando predicas el amor, tú estás amando
Vamos a mirarlo de otra forma. Cuando tú predicas el amor y amas a tu prójimo, es más aceptable. Hermano, Dios lo ama. Ame a su prójimo, dice el Señor. Ahora, ¿quién enseña eso? El Espíritu mismo. Entonces no es necesario decirle a una persona que ame. Yo lo comparto ahorita en relación a esto porque hay gente que cree que está siendo guiada por el Espíritu Santo y no está siendo guiada por el... A esa gente es a la que nosotros le tenemos que enseñar. Una persona que está siendo guiada por el Espíritu Santo dice, pues ya sé, hombre, que nadie se lo tiene que decir, porque ya está siendo guiada por el Espíritu Santo. ¿Por qué hay maestros? Porque hay personas que creen que son iglesia y no son iglesia, son mundo todavía, ¿verdad? Entonces es necesario, no, hermano, hay que hacer esto así, hay que hacer esto acá, eso es lo que dice la palabra. Si no lo está haciendo así, arrepiéntase y pídale al Señor, Padre mío, perdóneme y ayúdeme para darle gloria a usted, Padre mío, y para que Satanás, para yo poder resistir a Satanás, dice la palabra, resistir a Satanás y dice, no se va de ti y huirá de ti. Eso es necesario resistirlo. Pero ¿cómo lo vas a resistir si no hay ni palabra y no está el Espíritu Santo ayudándote a matar todas esas obras de tinieblas, ¿verdad? Entonces, hay cosas en donde sí viene la palabra y por no querer dejar algo, no puedes llegar a la paz, no puedes llegar a dar fruto. ¿Por qué? Porque te resistes, tú dices, no, este es mi vieja, este es mi viejo, y yo lo quiero y... No, con esto termino. Viene es un ejemplo en relación a un profeta, pero en todo caso no era la mujer. Te voy a dar dos. Viene Abraham, entra en Egipto y él tiene miedo. Dice, no, me van a matar por quererme bajar a Sara. Entonces dice, diles que somos hermanos. Entonces viene, entonces el rey se la agarra para sí, aunque no tiene relaciones con ella. Entonces el faraón, el rey, tiene un sueño y donde le habla el Señor y le dice, regrésale la mujer a esta persona porque es profeta. Dice, yo no le he tocado. Entonces manda a llamar a Abraham. ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? No, pues me dio miedo. Ok, agárrala y vete de aquí, ¿verdad? Por temor a Dios. Viene Juan el Bautista y le dice a Herodes, no te está permitido, no te está permitido tener la mujer de tu prójimo. Y fíjate quién era su prójimo. Yo no sé si has leído. No te es permitido tener la mujer. Fíjate, búscale ahí quién es su prójimo. Entonces, ¿qué dice Herodes? Le caía mal Juan el Bautista. ¿Y cómo hizo? ¿Cómo lo mató? Bien astuto. Jesús mismo lo dice. Ese zorro. ¿Por qué le dice zorro? Porque era astuto. Mató, él tenía miedo de matar a Juan el Bautista porque tenía miedo a una rebelión. Entonces lo mató de una forma en donde, pues bueno, o sea, era aceptado que te ofrezco la mitad de mi reino, ¿verdad? Y la mujer le dice, ok, o sea, ahí se pusieron de acuerdo, dile que me den una charola, que te den una charola la cabeza de Juan el Bautista. Todo tramado por Herodes y la mujer que estaban pecando, porque esa mujer no era, ya era de su hermano. Entonces, ¿qué hace cuando vienes y exhortas a una persona? No es para que tú te sientas mejor, se lo exhortas, pero se exhorta una vez. No puedes estar diciéndole a la gente, hey, hermano, se le exhorta una vez. Ya no lo quiere hacer. Bueno, o sea, eso no depende de ti. ¿Verdad? Pide por esas personas, Padre mío.
ayúdenos, ¿verdad? Y pides por esas personas, especialmente si es tu familia o si son tus amigos, tus amigas, pide, no los condenes. La palabra, la palabra es la que condena. ¿Ves? Porque viene la palabra hace un juicio. ¿A quién quieres seguir? ¿A Dios o al demonio? ¿Quieres seguir siguiendo al demonio? Sigue haciendo las obras de Satanás. ¿Quieres ser sacado de la esclavitud del pecado? Sígueme. Ok, Señor, lo sigo. Entonces el Señor te ayuda y Dios acomoda todo eso. Dios lo acomoda todo, ¿verdad? Para que tú des testimonio. ¿Por qué es sagrado el matrimonio? Porque eso habla de Jesús y la iglesia. Por eso es sagrado. Entonces, si tú no puedes amar a tu esposo, a tu esposa aquí, ¿cómo puedes decir que amas a Dios? Si no puedes amar a ti mismo, porque tu esposo, tu esposa, eres tú mismo, dice el Señor, son uno solo. Entonces, si no puedes amar a tu esposo, a tu esposa, ¿cómo puedes decir que amas al Señor? No lo digo yo, lo dice Juan, en primera de Juan, el capítulo 2. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios al que no ves, cuando no puedes amar a tu hermano al que sí ves? Entonces, lo estás haciendo, arrepiéntete, es todo. ¿Qué dice el Señor? Con eso termino. Sé vigilante. Dice, yo conozco tus obras que tienen nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. El Espíritu Santo está ahí tocándote. Ábreme, ábreme, hijo, ábreme. Ya recibiste el Espíritu, pero no te puede ayudar a dar fruto, porque es necesario que tienen que morir estas cosas. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Tienes la palabra, tienes el Espíritu, pero el Espíritu te está tocando. Ábreme, hijo, ábreme, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Okay? El que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu, dice a las iglesias. ¿Okay? Dios los bendiga y que la paz del Señor esté con todos ustedes.